El barroco, la era dramática de la música. Hoy exploraremos una de las épocas más fascinantes de la historia de la música, el barroco. Desde la majestuosidad de Bach hasta la exuberancia de Vivaldi, la música barroca ha dejado una huella imborrable en el arte sonoro. La época barroca abarca aproximadamente desde el año 1600 hasta el 1750. Este período fue testigo de importantes cambios políticos, sociales y culturales. En Europa, el absolutismo y la reforma protestante influyeron profundamente en la música. Se distingue principalmente por la influencia de la Iglesia y la Contrarreforma. El auge de la aristocracia y el mecenazgo artístico, y la expansión de la ópera como forma de entretenimiento. Características de la música barroca. La música barroca se caracteriza por su complejidad y ornamentación. Entre sus rasgos más destacados encontramos el contraste, la monodia y la polifonía. Y aún más notorio por el uso del bajo continuo, la ornamentación en las melodías, y por efectos emocionales en la música. Los instrumentos barrocos jugaron un papel crucial. El violín se estableció como el rey de los instrumentos, y el clavecín se convirtió en el símbolo de la música de cámara. Así como la viola da gamba y el laúd. Hubo una notoria evolución, los cuales podríamos comparar con instrumentos modernos. Se vuelve muy importante el órgano en la música sacra. No podemos hablar de la música barroca sin mencionar a sus grandes compositores. Cada uno de ellos dejó una marca indeleble en la historia. Johann Sebastian Bach, el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración para posteriores compositores y músicos. Su fecunda obra es considerada la cima de la música barroca, en la que destaca su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos nacionales de su época y del pasado. Entre sus obras más conocidas se encuentran los conciertos de Brandenburgo, el clave bien temperado, la pequeña fuga en sol menor, el arte de la fuga, tocata y fuga en re menor, entre otras. Antonio Vivaldi, uno de los más grandes compositores barrocos. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos para flauta, violín y diversos instrumentos musicales, y cerca de 46 óperas. Es especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones. Su música sigue siendo muy popular y se interpreta regularmente en todo el mundo. Georg Friedrich Händel, considerado uno de las figuras cumbre de la historia de la música y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. Es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas como era habitual. Es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de su época, donde el Mesías, 42 óperas y 24 oratorios son lo más sobresaliente e importante en su producción. Henry Purcell, considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos, incorporó a su música elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio de música barroca. La primera obra que puede ser identificada con certeza como de su autoría es la Oda para el cumpleaños del rey. Fue nombrado organista de la capilla real y constructor de los órganos reales. Entonces se dedicó enteramente a la composición de música sacra. Compuso la obra, Dido y Eneas, que constituye un importante hito en la historia de la música dramática. La ópera barroca emergió como un género musical clave durante el barroco, contribuyendo y combinando la música, el teatro y la danza, convirtiéndolos en dramas escenificados que se cantan de principio a fin. Tradicionalmente tratan de un tema muy serio y muy a menudo de una tragedia griega. También se incorporó y se evolucionó a una ópera bufa, que es un género de ópera cómica y refleja el espíritu divertido de este tipo de ópera. Se desarrolló a partir de los interludios que se realizaban entre los actos serios. Se desarrollan en escenarios cotidianos, con grupos de personajes cómicos y regularmente con una pareja de amantes. La música sacra y secular. La música barroca abarcó tanto lo sagrado como lo secular. Las misas y los oratorios eran esenciales en la música religiosa, mientras que las suites y los conciertos dominaban el ámbito secular. Una de las técnicas que más se desarrollará dentro de esta música será el policoralismo, la cual permitió la colocación de dos coros contrapuestos.
En este periodo hay tres géneros nuevos. El oratorio es una especie de ópera religiosa con carácter dramático. Algunas características es que el oratorio no se escenifica y los textos son religiosos. La cantata es un género que nace de la música vocal profana, destinado a ser interpretado en los salones de la aristocracia, que se basará en fragmentos del Evangelio. La pasión es un oratorio que trata exclusivamente de esta misma, inspirándose en los Evangelios. También tiene recitativos, arias, coros e interludios. El legado de la música barroca perdura hasta hoy. Su influencia se puede sentir en géneros contemporáneos y en el renacer del interés por la música antigua. Lo podemos ver claramente en la influencia en el desarrollo de la música clásica, el movimiento de interpretación histórica, y en los compositores contemporáneos que incorporan elementos barrocos. La música barroca es un testimonio de la creatividad humana y la expresión emocional. Desde las complejas fugas de Bach hasta los vibrantes conciertos de Vivaldi, este período sigue inspirando a músicos y oyentes por igual. Si te ha gustado este viaje por la historia de la música barroca, no olvides suscribirte y compartir. Te recomiendo visitar nuestro contenido, ya que esto solo fue una introducción a la música.